Señoras y señores, bienvenidos a la hora 22. Gracias nueva vez por estar con nosotros. Como ustedes saben, el panorama internacional está siempre en movimiento, quizás en estos momentos más que nunca. Y qué bueno poder conversar en esta noche con Iván Gatón, persona versada totalmente en estos temas, y nos prestigia recibirlo aquí en la hora 22. Iván, gracias por estar con nosotros. Hola, gracias a usted por la amable invitación. Cuando menciono que hay una situación convulsa a nivel internacional, quizás piense en primer orden en Israel y lo que está sucediendo en las últimas 2 semanas con Palestina. Vemos unos sin misericordias envíos de misiles, de cohetes de ambas partes que acaban con vidas no solamente militares, sino también con población civil, incluyendo niños y mujeres. Esto aparentemente es una repetición de situaciones que anteriormente se han producido en esta tierra santa de Israel. ¿Qué nos puede hablar sobre eso? Pero es un capítulo más de una orgía de sangre, de hermanos que en el discurrir de la historia son los que mejores se han llevado. Me explico. Después que Salomón crea el reino de Israel y funda el templo, estamos hablando del año 700 y pico antes de Cristo, comienza lo que se llama, a partir de su muerte, la división del reino de Israel. Hay una división que se da con el área de Samaria, porque llega la invasión de los asirios en el año 732, esa es la primera diáspora. Luego tenemos ya la destrucción del templo, porque, bueno, llega Nabucodonosor con los babilonios, eso es en el año 587. Después seguimos que Ciro el Grande, que es el que vence a los babilonios, ese le da un espacio a los judíos. Y luego los judíos pueden regresar a Jerusalén, a Sion, que era parte de una satrapía persa, que por eso viene el término sátrapa. Y es que las divisiones que hacía el imperio persa, que era el que peleaba contra el otro gran imperio de aquella época, que era el griego, entonces estaban las satrapías. Entonces, luego que pasan los persas, vienen los macedonios que representan a los griegos con la invasión helénica, con Alejandro Magno. Ahí vienen los Judas Macabeos, que lo vemos en el Antiguo Testamento. Pero luego, para hacerle más historia a los amigos televidentes esta noche, para que no solamente escuchen historias de amor al final del día, luego llega Pompeyo en el año 60 a la zona. Hay que ver que después de esto los judíos no tienen estado, pero ahí se quedan. Lo que en la Biblia recordemos que cuando se da el diluvio, eso lo podemos ver a partir del capítulo 6 en adelante del Génesis, Noé tiene 3 hijos, que son Cam, Sem y Jafet. Ajá. Y de Sem vienen los semitas, y de esos semitas es que vienen los árabes. Y entonces de esos árabes luego vamos a tener la familia de Abraham. Con Abraham, porque de ahí viene el tema para comprender la división entre musulmanes y judíos, de Abraham, que vivía en Ur, que es la zona sur de Caldea, es decir, lo que es la Mesopotamia, la tierra entre ríos, que eso es lo que significa Mesopotamia, claro. Mesos, medio, pótamos, río, es decir, Tigris y Éufrates, que es donde comienza la escritura, que es donde comienzan las ciudades, que es donde se da esa gran revolución del neolítico, que es el urbanismo, que los seres humanos comienzan a ser sedentarios. Y Abraham, que era un amorrita, que estaba en esa zona, Dios, Yahvé, le hace una promesa de una tierra donde mana leche y miel. Cuando él llega a esa zona cananea, tiene un hijo con una esclava egipcia que se llama Agar.
A los 100 años entonces tiene un hijo que se llama Isaac. De Agar tuvo un hijo que se llamaba Ismael. De Ismael vienen los musulmanes y de Isaac vienen los judíos con las tribus. Y en el año 1947, después que los europeos antisemitas perseguían a los judíos y se da el holocausto nazi, deciden hacerle un estado a donde había estado el reino de Salomón. ¿Se fijan por qué tuve que hacer la historia? Esa resolución es la resolución 181 de 1947, pero como ya vivían ahí los árabes, que siempre trataron bien a los judíos, pero ese territorio se lo habían repartido los ingleses y los franceses en unos acuerdos que se llaman Sykes-Picot, que son los acuerdos mediante los cuales todo lo que había sido el imperio turco-otomano, paréntesis, de ahí don Gregory, es que todos nosotros llamamos a los árabes turcos. Yeah. Sin embargo, los turcos eran la potencia hegemónica, pero ellos, como eran súbditos de un imperio turco que en la Primera Guerra Mundial pierden la guerra y los ingleses y los franceses se los reparten a los jordanos, a los árabes saudíes, a los sirios, a los libaneses, a los palestinos, le llamábamos turcos. Toda esa diáspora que vino aquí a República Dominicana y demás se le llama turco. Pues cuando se reparte ese imperio turco, los árabes que estaban ahí ya habían comenzado a recibir una influencia judía que llega con una declaración que se llama la Declaración Balfour, que es una declaración que se da en 1915. Balfour era el ministro de Relaciones Exteriores del Imperio Inglés. Estados Unidos no era imperio, era un imperio chiquito en ese momento. Cuando pasa la Segunda Guerra Mundial, los ingleses se ven obligados por los ataques de un grupo que dirigía Menachem Begin, que se llama Irgun, y entonces tienen que irse. Entonces la resolución dice, son dos estados, los que ya vivían aquí y los que comienzan a llegar, que son los israelíes. Así es el asunto, hasta 1947. Ahí es que crece la figura de David Ben Gurión. Ahí crece la figura de Menachem Ben Gurión. Sí, de Menachem Begin. Y de ahí crece la figura de Golda Meir. Que fue primer ministra israelí. Que fue primera ministra israelí, pero que nació en la zona de Bielorrusia. Casi toda la población que ustedes ven ahí no eran israelitas que nacieron ahí. Es gente que comenzaron a vivir allí, a mudarse a esa zona, que habían estado en diáspora por el mundo. Pero hay algo interesante, y es lo siguiente. Jerusalén, para que los amigos televidentes entiendan el problema de Jerusalén, según la resolución de Naciones Unidas, no debe ser capital de los israelíes. Tiene que ser capital neutral, de las religiones abrahamánicas. Me explico de nuevo. Abrahamánicas por Abraham. Abraham, el Padre venerado, que es lo que significa. ¿Por qué? Porque es la religión de los judíos que tienen como sitio sagrado el Muro de las Lamentaciones. Que está en Jerusalén. Que está en Jerusalén. Pero también ahí está la iglesia de Nuestra Señora Santísima de la Natividad, donde se supone que ahí están los restos de Cristo, pero es un lugar santo para los cristianos desde principios del cristianismo. Incluso hay otra zona que es la zona cristiana armenia, porque los armenios, junto a los etíopes, son los estados cristianos más antiguos del planeta. Pero ahí está la mezquita de Al-Aqsa, que es donde se supone que el profeta Mohammed bin Abdallah al-Muttalib bin Hasim, pero que le decimos Mahoma porque el nombre es largo en español, hace lo que se conoce como la Hijra, o ascensión al cielo. Pero la ascensión al cielo, ¿para qué? Para conversar con Daud, que es David,
con Ibrahim, que es Abraham, con Isaac, que es Jesús. Porque para los musulmanes, todas esas referencias que tenemos de patriarcas y de profetas se les aplica a ellos. Es decir, usted va a leer el Corán y va a notar que ellos se sienten ser herederos del judaísmo y del cristianismo. De hecho, uno de los pilares del Islam, que es la quibla, o digo, que se pone una quibla, que es la que indica la dirección a la Meca, cuando se inicia el Islam, como Mahoma tiene la protección de los judíos en Medina, que se lo llevaron como gobernante, no era hacia la Meca, era hacia Jerusalén. No se oraba primero en dirección hacia la Meca. Es que hubo un problema entre los musulmanes y los judíos, y ahí Mahoma desecha a los judíos, pero Mahoma llega al poder en Medina con apoyo de los judíos. Entonces, judíos y cristianos tenían el apoyo del profeta Mahoma, porque es gente del libro. Entonces, las tres religiones en Jerusalén, por ser hijas del mismo Padre, están llamadas a llevarse bien. Por eso vemos que cuando se hacían las cruzadas, un hombre que era kurdo, los kurdos son descendientes de los hititas. Los hititas son ese grupo que está en la zona de Susa y Ecbatana, la parte donde comienza Irán, que son los que hacen el primer acuerdo del derecho internacional con Ramsés II y Hattusil III. Y esos kurdos, que son los que descubren la aleación del cobre más el estaño, que es el bronce, que no son morenos como los árabes, sino que son rubios, ese kurdo que se llama Saladino, cuando tiene con Ricardo Corazón de León, de allá, de Inglaterra, que va en las cruzadas, él incluso los trató con respeto y después permitía que los cristianos y los judíos hicieran su oración. Y entonces, en ese relato que está haciendo, me detengo y me devuelvo un poquito, y hay unos etíopes ahí en Jerusalén que cuidan unos templos. ¿Cuál es la calidad de ellos ahí? Salomón tuvo la visita de la reina de Saba. Las noticias sobre la sabiduría de Salomón lo vamos a encontrar en el libro de los Reyes, los que quieran ir más puntualmente. Sucede que los etíopes se descubrió luego que había un judaísmo etíope igual que el que existía en Jerusalén. Es decir, que hubo gente desde los tiempos de Salomón que tenían lo que se llama la Torá. La Torá... Pero, perdón, son fisionómicamente totalmente distintos al judío tradicional. Pero es que la madre de todas las razas son los negros. Esa transmutación cromosómica fortuita que da al Homo sapiens se da en África. Entonces, Salomón tuvo supuestamente relación con una mujer etíope. En este caso se decía que con la propia reina de Saba, aunque la reina de Saba vivía en lo que se llama la Arabia Feliz, lo que sería hoy Yemen. Entonces, de esa relación es que surge entonces en esa zona de Etiopía, que incluso vamos a encontrar las catedrales de las libélulas, que son unas iglesias que están hechas en piedra, y ahí se descubrió un judaísmo antiguo. Por eso vamos a ver negros judíos, porque un elemento que se pasa por alto es que Etiopía es el único lugar de África que nunca fue esclavizado, porque la forma de la geografía, porque siempre la geografía manda. ¿Por qué los israelíes tienen problemas, los palestinos, la gente que vive en lo que hoy es Irak? Porque la zona donde viven por ahí es un cruce de camino. Entonces no es lo mismo vivir en una Etiopía que tiene unas montañas alrededor que le protegen, a usted vivir en Ghana, que desde que llegaban a la costa lo podían tomar como esclavo y traerlo aquí a África. Por eso es hasta paradójico cuando veo a la gente que es de la religión Rastafari, que es el Negus o león de Judá, es decir, descendiente de Israel, que era Haile Selassie, que era el emperador etíope. Ese emperador etíope, que es el referente del rastafarianismo de Bob Marley,
Yo digo, pero se inventaron esa religión en Jamaica, Marcus Garvey, pero aquí nunca vino un etíope. Entonces vino él aquí a Jamaica, Haile Selassie, y lo trataron como un dios vivo. Ya. Para que usted vea, pero eso viene desde aquellos tiempos. Por eso nosotros que tenemos nuestros prejuicios con la raza negra, pasando por alto que en un mundo dominado por élite blanca, todavía no se ha podido demostrar que no fue en África que comenzó el Homo sapiens. Por eso nos sorprende descubrir que hay negros que vienen del judaísmo más antiguo y que los propios judíos blancos ashkenazis han tenido que aceptarlos. Y acercándonos entonces, Iván, a la situación actual de conflicto, el área geográfica de Gaza, ese pedazo de tierra, jurídicamente, ¿a quién le pertenece? ¿Quién lo usufructa? Sabemos, pero el derecho a esa franja de tierra, ¿quién lo determina? Para hacerlo más amplio, la resolución 181 dijo que se necesitaban 2 estados. Por eso el problema está en que a los palestinos no se les ha permitido tener el Estado. Entonces, Gaza, por supuesto, que había una mayoría palestina, que es una especie de cárcel a cielo abierto, es 1,5 millones de personas. Cada vez que ustedes ven que lanzan una bomba, piensen que el efecto de esos misiles impacta a 500 metros a la redonda, en una zona densamente poblada y que ya hace 14 años que tiene un boicot. Es decir, toda esa zona de Gaza tiene un bloqueo hace 14 años. Los hospitales, recordemos que en la última operación de plomo fundido, la representante de Naciones Unidas, ¿qué hizo? Renunció porque ella dio las coordenadas de un hospital y en el hospital habían como 300 enfermos. Le lanzaron unos cohetes al hospital. Entonces, jamás, porque esta zona queda aislada porque se hizo un muro que hay una condena de ese muro en la Corte Internacional de Justicia, en la jurisdicción consultiva, y que el abogado fue mi profesor en España, judío. Quien defiende a los palestinos es un judío, porque hay que atender algo. Los judíos, muchos de ellos, no están con esa situación de Palestina, porque un asunto es el judío y otro es el sionista. Que entonces, me explico. Su pregunta es que poco a poco le fueron quitando territorio a los palestinos y no se respetó lo de 2 estados. Por eso la OLP con Yasser Arafat comienzan los problemas que comenzaron de guerras. Tenemos la guerra de los 6 días en el 67, cuando terminan de tomar Jerusalén, y a partir de 1973, con la guerra de Yom Kippur, ya el problema deja de ser de todos los árabes y se lo dejan a los palestinos. Y en la medida que el tiempo ha ido pasando, si los amigos televidentes se preocupan un poquito y hacen el favor de ir a un mapa y buscar resolución 181 de Naciones Unidas, división de territorio, cuánto le tocan a los palestinos y qué porción le tocan a los judíos, y ustedes van a notar que el territorio de los palestinos se ha reducido mínimamente. En Gaza se quedó Hamás. Hamás entonces es un grupo más fundamentalista, pero que el propio Israel alentó el crecimiento de Hamás para quitarle fuerza a la Organización de la Liberación Palestina, que tenía un brazo armado que se llamaba Al-Fatah. Y aquí es importante destacar lo siguiente. En la parte de Jerusalén... Entonces Hamás y Arafat no se llevan. De hecho, hubo una guerra civil entre los palestinos, porque Hamás domina total y absolutamente el área de Hamás. El área, perdón, de Gaza. De Gaza. Porque lo que yo quiero que los amigos televidentes comprendan, que esto no es un asunto de malos y buenos, sino de intereses por el poder. Me explico. Vamos con la explicación para que hagamos una pausa necesaria, y uno quisiera no hacer estas pausas, pero quédese ahí, que Iván Gatón continúa con su explicación interesantísima de esta situación que se está dando durante años, y faltarán todos los años quizás para que quizás se defina. Volvemos en breve en la hora 22.
Bien, es apasionante conversar sobre todo lo que tiene que ver con Israel, por muchísimas razones. Iván, ¿quiénes son los malos? ¿Los israelíes o los palestinos? Ambos son víctimas de los intereses geopolíticos occidentales en la región. Me explico. Exacto. Me explico. Los judíos siempre fueron perseguidos, incluso en Rusia. Recordemos que siempre se habla de cómo los perseguían en toda Europa. La última vez fue con los reyes católicos, Isabel y Fernando, que en el 1492 los sacaron de España, siendo los judíos, junto a los fenicios, la base madre de los españoles, que eso es importante que la gente lo sepa. Es de ahí que vienen, como base. De ahí vienen los judíos sefarditas, de Sefarat, como se les llama en la Biblia. Entonces, los judíos que eran perseguidos, los árabes que tuvieron problemas también con los europeos, como los europeos desde ese periodo que se conoce como la modernidad, crearon lo que se llama el eurocentrismo y comenzaron todo un proceso de colonización en todo el planeta. Al momento de querer hacer su catarsis por el holocausto judío, usted sabe lo que es Auschwitz. Sí, claro. Bergen-Belsen. Nuremberg. Oiga, vamos a buscarle una salida. Pero ¿cómo buscaron la salida? Perjudicando a los palestinos. Porque desde que se crea el sionismo con Theodor Herzl, que se crea a finales del siglo XIX por un affair que se llamó el Affair Dreyfus, que es que en la guerra franco-prusiana siempre se buscaba de cabeza de turco, sin que se note despectivo, de cabeza de turco a los judíos. Y acusan a Dreyfus de haber sido el que pasó información a los prusianos. Pero no fue así, fue su jefe, que era un francés. Entonces, Teodoro Herzl, que era un periodista de ascendencia judía, húngaro, decide crear lo que él llama el sionismo. Y dice que hay que volver, pero no a otro lugar, porque se pensó buscarle territorio a los israelitas entre la zona de la triple frontera, allá abajo, entre Brasil, Uruguay y Argentina, Brasil, Paraguay y Argentina. Se pensó hasta ubicarle un pedazo de territorio allá en el África, pero con el sionismo dijeron, no, vamos a regresar aquí. Pero ya los Rothschild, en la década de los 40 del siglo XIX, cuando Lord Palmerston era el hombre que dirigía las riendas del gran imperio inglés, comenzaron a hacer pequeños asentamientos de población judía. Pero aquí lo que estamos es frente a víctimas ambos de intereses geopolíticos de potencias europeas, en este caso, cuando incluimos potencias europeas y extraeuropeas, como Estados Unidos. Porque cuando usted hace el análisis a fondo del conflicto, usted dice, mire, el conflicto es religioso, pero en mi caso, que he dedicado buena parte de mi vida a estudiar los libros sagrados, en el Corán, en ningún sitio usted va a encontrar que dice que hay que inmolarse, que hay que matar gente. Pero la Biblia sí habla de una tierra prometida. Habla de una tierra prometida, pero no habla de eliminar al contrario. Es decir, mucho menos, la Biblia incluso establece en el Decálogo de Moisés, la Biblia establece el no matarás. Pero también más grande aún, si usted es cristiano y usted pasa por alto que el hombre que le permitió al cristianismo tener la dimensión universal que hoy posee, que es Saulo de Tarso, dice en el libro de Romanos 12 que usted lo primero que debe hacer es tener amor al prójimo. Pero no solamente eso, dice que hay que ser diligente en el respeto al prójimo y que usted puede tener todos los talentos del mundo, pero si no tiene amor, es nada. Es decir,
que el cristianismo hace énfasis en la relación con el prójimo. Cuando usted estudia el Islam, fuera de la parte fundamentalista, que es de un 10 a un 15%, usted va a notar por qué el Islam ha crecido tanto, por qué del Islam difícilmente una gente se sale, y es que hay una verdadera solidaridad e incluso el sentido de etnia. Por eso el Islam es tan diverso. Usted encuentra Indonesia, es un país asiático, pero es el país con mayor musulmán del planeta. Es decir, Indonesia es el país con la mayor cantidad de musulmanes del planeta. Luego sigue Pakistán, luego sigue la India, que tiene casi 200 millones, pero en Rusia hay pueblos eslavos que son musulmanes. ¿Por qué? Porque no hubo negación de lo que se llama umma o comunidad musulmana, donde pueden estar gente de distintos colores. Por eso el boxeador Cassius Clay, Muhammad Ali y Malcolm X, ¿a qué religión ingresan? ¿Por qué en Estados Unidos hay casi 10 millones de musulmanes y la mayoría son negros? Porque no había racismo en el Islam. Entonces, las tres religiones, don Gregory, hacen énfasis en la relación con el prójimo. Ahora, que los intereses políticos utilicen la religión para los fines de aglutinar a las masas cuando tienen intereses oscuros, eso siempre se ha utilizado en la historia. La religión ha sido el instrumento más utilizado por la gente dedicada al poder, en este caso los políticos. Pero de ninguna manera usted puede justificar eliminar al prójimo de la forma que lo hacen israelíes, de la forma que lo hacen Hamás, en base a Dios, en base a Yahvé, en base a Alá. Pero todo cambia según el momento también político, porque por ejemplo, hace 8 meses, Donald Trump tenía una relación diametralmente distinta a la que hoy día mantiene Joe Biden con los israelíes. Entonces el punto de vista y el actuar, inclusive la defensa que hace Israel hacia el imperio y la posición es distinta y cambia en unos cuantos meses. Entonces, desde mi parte, desde la lejanía y hasta del poco conocimiento y manejo de esos temas tan profundos, pienso que quizás la parte política tiene una preponderancia quizás menor que la religiosa. Lo que pasa es que si usted nota, por ejemplo, cuando estaba Yitzhak Rabin, que fue un halcón que decidió que había que hacer la paz, que se necesitaba un hombre como él, de una élite intelectual y espiritual, que permitió comprender la complejidad del conflicto, que estaba la administración Clinton, hubo los acercamientos, estaba el acuerdo de Oslo, pero ¿quién estuvo detrás? Que incluso la esposa de Rabin no quiso aceptar su pésame, porque según ella, él atizó que fundamentalistas judíos mataran a su esposo, la esposa de Yitzhak Rabin, pero luego cuando llega la administración Obama, que se opone a los asentamientos de colonos judíos, Netanyahu le hizo oposición. Hay una anécdota, o no una anécdota, una situación muy engorrosa para Barack Obama, que le pregunta al presidente Sarkozy en ese momento, y no sabía que el micrófono estaba abierto, ¿y cómo tú te llevas con Netanyahu? Porque yo como que no puedo más con él. Es decir, todo el mundo sabe cuál es el corolario de Benjamín Netanyahu. Entonces, Biden llega, pero Biden viene de la administración Obama y sabe que los asentamientos de colonos judíos van a llevar a una situación a Israel de tener que o declarar a los palestinos ciudadanos judíos, o perdón, ciudadanos israelíes de todo derecho, o seguir conculcando los derechos de los palestinos en una base que es la base del derecho internacional. Porque si no se cumple con los palestinos y se les da un Estado o se les da un espacio,
sería una de las ignominias más grandes de la historia de la humanidad. Hay poco tiempo del mandato de Joe Biden, pero a su juicio, ¿quién puede haber sido más sensato, más pragmático con el manejo, con la relación con Israel, Trump o Biden? En el caso de Trump, hay que reconocerlo, Trump ha estado ligado siempre a hacer negocios y tenemos a su yerno, George Kushner, que fue a quien él puso como encargado, que era judío. La hija de Trump se hace judía. Y Trump le da la venia de su nueva capital. No, Trump le da la carta abierta a Netanyahu, pero no es culpa de Trump lo de declarar a Jerusalén capital. Eso lo habían hecho ya los legisladores, no de Trump. Porque a veces a Trump se le pegaba todo lo malo. Porque como él era tan impetuoso y tan poco diplomático, pero hay que reconocer que, por ejemplo, los acuerdos de Abraham que permiten a estados como Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, establecer vínculos con Israel, si lo hubiese hecho Biden, le dan el premio Nobel. Nada tiene que ver esta situación ahora convulsiva que hay con el cambio de administración norteamericana. No, lo que hay que buscar detrás es un Netanyahu con 4 elecciones que no ha podido formar gobierno, acusado de corrupción, y que de una manera u otra ser presidente lo protege, pero también la situación actual cambia inmediatamente la noticia principal. Ya no es la corrupción de Netanyahu. Desde luego. Ya ahora es un problema de dimensiones mayores que incluso tiene a la comunidad internacional en jaque, porque ¿quién puede dormir tranquilo sabiendo que otros seres humanos, no importa que sean palestinos o que sean israelíes, mañana al despertar pueden estar muertos porque un misil cayó en su vivienda? ¿Qué puede quitarle temperatura a esa situación que hay ahora? Bueno, el asunto está en que Netanyahu no es un hombre políticamente correcto y jamás no lo es. Entonces, cuando usted mire a Hamas, mire a Irán. Y cuando usted ve a Irán le conviene que el fuego arda en la zona. Es decir, aquí hay grandes mercaderes de las guerras del Señor, como dice un poeta que siempre cito en este caso, T.S. Eliot. Grandes mercaderes de las guerras de Dios. Porque esta gente, en nombre de Dios, hacen sus negocios. Y aquí le conviene a los sionistas de Netanyahu, de la derecha, que no quieren reconocer los derechos de los palestinos también, y le conviene al otro bando radical. Fíjese que ya no se está hablando del Estado palestino, ni del reconocimiento de los palestinos, ya de eso no se habla. El reconocimiento de las fronteras que se establecieron desde el surgimiento del Estado de Israel, todo eso pasa a segundo plano. Aquí lo que hablamos es del terrorismo de Hamas. Yeah. Aquí lo que hablamos es de los colonos israelíes. ¿No ha sido sustituida la figura preponderante, relevante de Yasser Arafat? Lo que pasa es que llega... ¿O eran otros tiempos? Eran otros tiempos y llega Mahmoud Abbas a sustituir a Arafat, pero una OLP desgastada por uno de los cánceres más normales en la gente que ejerce poder, la corrupción. Y vuelve la el OLP tema. se corrompió. Es más, resulta hasta risible que uno de los métodos que utilizaba la OLP era el secuestro de aviones. Y grandes empresas nacionales de la aviación tenían acuerdos con la OLP. Para darle un ejemplo, hay un país asiático que me enteré por unas informaciones de una investigación que hice, que pagaba $5 millones mensuales a la OLP para que no le secuestrara un avión. Entonces, cuando Arafat muere, le dicen a la señora, mire, baje la tarifa. Espérese, lo que está ahí, hay mucho dinero ahí de extorsión a empresarios, a líneas aéreas,
pero había corrupción. Y del lado de Hamás hay corrupción también. Si hay un elemento que uno debe tomar en consideración con relación al poder y que la gente pasa por alto, no tenga poder si usted no tiene formación filosófica, porque usted puede perder el sentido del límite. Y entonces en el caso palestino, tanto Hamás como la OLP se ha demostrado que son corruptos. No hay algo más difícil para los seres humanos que el manejo de recursos. Y más cuando los recursos son de la mayoría y hay gente que entiende que si ellos no se levantan, el sol no sale el próximo día. Y que entiende que eso es de ellos, que eso lo heredaron ellos. Porque ese mismo caso se da, por ejemplo, en Irán. Irán es una teocracia. ¿Y qué sucede en Irán? Hay problemas de corrupción. Y es una teocracia. Y usted dice, pero ¿y en el Vaticano? ¿Qué fue lo que pasó en el Vaticano? Que tuvo que llegar un jesuita a dirigir el Vaticano. La corrupción. Y la corrupción contamina todos los continentes. Hablando de Irán, solamente hay que recordar el caso sonado de Irán-Contras. Ese caso todavía es más vergonzoso, porque mientras la administración Reagan, salía el presidente Reagan con su esposa Nancy a hablar en contra de las drogas, se permitía que entrara cocaína para con el dinero de la cocaína financiar a los contras que estaban peleando contra los sandinistas en Nicaragua. Cierto. Entonces, ese elemento hay que tomarlo en consideración. Hay corrupción. Por eso es que... ¿Y se habla de eso, Iván? No se habla porque sucede, don Gregory, que la mayoría de los seres humanos, y más ahora que la gente ha dejado de vivir para dedicarle su vida a una pantalla, esta es una de las generaciones de la humanidad que creo que se va a ganar el premio de haber vivido poco. Porque antes decía el gran Descartes, cogito ergo sum, pienso, luego existo. Es decir, que usted existe en la medida en la que usted tiene conciencia, pero ahora no. Ahora la gente vive en una pantalla. Y usted sabía que está estudiado que esas pantallas son para controlarlo, para manipularlo. Que antes usted tenía una vida pública, una vida privada y una vida secreta, pero ahora usted no tiene ninguna de las tres. A través de cada ícono que usted le hace clic, cada noticia que usted ve, cada serie de televisión, vía inteligencia artificial, los algoritmos sacan conclusiones y un gran intelectual, que es un hombre que tiene varios bestsellers ahora mismo, Joel Harari, de Homo Sapiens, Homo Deus, dice él, si hubiese sido ahora con los algoritmos, yo me doy cuenta antes que yo soy homosexual. Yo me di cuenta después. Dios mío. Es decir, con la capacidad que hay a través de lo que se llama Big Data y con los Big Datas, los algoritmos, de manipular a la gente, usted perdió la vida privada. ¿O ustedes creen que se entra a internet de gratis? No. Estamos secuestrados. No. ¿Por qué ahora se habla del capitalismo de la vigilancia? Porque ya los más grandes millonarios no son los que tienen empresas, son las empresas que tienen la información suya. Por eso los chinos hicieron una división y dijeron, aquí no me entra ni Google, ni Amazon, aquí no me entra Uber, aquí no me entra ninguna de esas plataformas, porque a través de eso se maneja la gente. Y por eso, por ejemplo, en el caso de Rusia, ya le están poniendo cortapisas a YouTube y ellos están tratando de tener su propia internet. Yeah. Es decir, ahora más que nunca en la historia de la humanidad, los seres humanos habían sido tan manipulados. Por eso invito a los amigos que lean un libro que se llama 1984 de George Orwell, para que sepan lo que es el Gran Hermano. Correcto. Tremenda obra. Vamos a la parte final después de la pausa comercial y retornamos con Iván Gatón.
Muy bien. Iván Gatón, después de esa parte que siempre será inconclusa, el tema de Medio Oriente, Israel, vamos a algo mucho más cercano, por lo menos en parecido de situaciones políticas que se pueden presentar en países como Colombia, incluyo a República Dominicana. Colombia puede ser un espejo para los países del área, incluyéndonos a nosotros. No, Colombia es un espejo para casi toda la humanidad, porque Colombia es el espejo de esto que ha venido aconteciendo después de aquello que el Papa Juan Pablo II llamaba el capitalismo salvaje, y es que ese neoliberalismo que ahora Biden le dio una puñalada en el cuello y lo está enterrando, porque la epidemia ha obligado a que veamos a que no es lo que Reagan y Margaret Thatcher decían, que el malo era el Estado, que había que dejarle todo al mercado, que la mano libre del mercado, pero la mano libre del mercado, el laissez-faire, laissez-passer, nos llevó la cartera a todos. Y entonces cuando esos grupos económicos quebraron a Occidente, entonces fueron donde papá Estado, ayúdame que me fue mal, pero ¿con quién contó papá Estado para ayudar a esos sectores que no democratizaban sus ganancias? Con el pueblo común. Entonces esas brechas de ricos y pobres aumentó. Con la epidemia del COVID-19, que todavía no salimos de ella, se ha acentuado más la crisis económica. Y usted ve, por ejemplo, en Colombia, que se toma de 5 a 9 generaciones salir de la pobreza. Entonces, los sectores más ricos están dispuestos a sacrificarse para las reformas tributarias. Entonces, ¿qué dicen los pobres? En países como los nuestros, donde, por ejemplo, Colombia, el 53% de la empleomanía es informal. Similar a República Dominicana. Entonces, si usted tiene un problema de que no hay empleo, pero usted le quiere poner impuesto al huevo, al azúcar, al café, sin embargo, usted tiene gente que desgraciadamente olvidan un principio que lo daba el César Silas. Silas decía, las ovejas se esquilman, pero no se despellejan. Sí. Pero ¿y de dónde usted le va a quitar a un pobre más de lo que usted le ha quitado? Si lo ha marginalizado y excluido sin darle buena educación para que no sea competitivo. Porque todo el mundo habla de competitividad, pero usted se pone a aprender inglés cuando no tiene un vocabulario en español bueno de 200 palabras. ¿Y cómo usted compite así? Entonces, esa marginalidad, esa exclusión, lleva a que incluso un país de la OCDE, como es Chile, fíjese la situación que está. Y usted dice, pero Chile es un país rico. Sí, pero no se le dice a la gente que en Chile usted tiene que pagar todo. Para usted tener hijos debe tener mucho dinero porque la medicina no es gratuita. Para usted tener buena educación usted tiene que pagar colegios privados. Y fíjense cómo estalló Chile. Pero Chile estalló fue con la epidemia. No, Chile estalló antes por el simple aumento de unos centavos al precio del metro. Correcto. Pero había estallado solamente en Chile. No, en el Líbano, porque le estaban por cobrar impuestos al WhatsApp. Y había levantamiento de la gente también en Europa. Es decir, el mundo entero, el sistema neoliberal que llevó al mundo occidental al fracaso, que eso fue lo que aprovechó China, porque China tiene una ventaja, y es que tiene un sistema capitalista, pero su élite política puede alinear intereses políticos con intereses económicos. Pero no es el grupo económico
que dirige el país. No, es la élite política que le permite sacar 800 millones de personas de la pobreza. ¿Cuánta gente ha sacado de la pobreza el neoliberalismo en el mundo? A nadie. En los países democráticos, imposible, porque ¿quién determina los presidentes? Usted no llega a ser ni alcalde pedáneo sin dinero y sin alguien que lo financie. Entonces, ¿quién determina la política? Los grupos económicos, que son los que menos aportan en las reformas tributarias. Y ese es el gran problema que Colombia nos presenta. Una sociedad donde pocos tienen mucho y la mayoría tienen poco. Entonces, ¿cuándo en una sociedad quien nada tiene, perder no puede, como no sea la vida, esta la da por perdida y se lanza a la calle? Porque usted dice, ¿cómo esta gente se le lanza a la calle? Y usted ve en Colombia la forma de la brutalidad policial, que ahora es que el mundo la descubre en un país que tiene la guerra civil más larga del mundo. Es decir, Colombia comienza su problema con el bogotazo de Jorge Eliezer Gaitán en el 48, que Balaguer coincidencialmente era el embajador que se estaba celebrando la primera reunión para la creación de la Organización de Estados Americanos, OEA, que eligió a Lleras Camargo como primer secretario. Pero Colombia tiene los falsos positivos. Colombia tenía las FARC y ahora fue que hizo recientemente un acuerdo de paz, pero todavía está el ELN, pero tiene los grupos de los narcotraficantes. Es decir, oiga, y ahora fue que ustedes descubrieron quién era Colombia, dónde estaba Colombia, con un gobierno que es el uribismo, porque Iván Duque no es Iván Duque. Iván Duque es Álvaro Uribe, y es un presidente que lamentablemente divide la sociedad colombiana. Entonces, nosotros requerimos un arreglo a nuestra economía y se entiende que debemos de aplicar una reforma fiscal postergada durante años. ¿Qué podríamos hacer? Mire, lo primero que se me ocurrió como académico, que uno lo que es un libre pensador, y eso siempre resulta molestoso, porque ser libre pensador, eso siempre, porque uno lo hace por un tema de profilaxis. Señores, nuestros países, quienes tienen más que perder, son los que tienen más. Después que llegó el COVID, hice la reflexión, y eso salió públicamente, en la cual decía, o el capitalismo se reevalúa y es más solidario, o las sociedades van a entrar en estado de crispación social. Porque es que nadie está obligado a recibir el ejercicio más atroz, que es el de la violencia, que se ejerce a través de condenarlo a usted a la pobreza, donde yo que menos tengo, aporto más que tú al Estado. Y nadie se puede obligar a lo imposible. Bueno, la historia de la humanidad demuestra que cuando las masas, usted las humilla, las lleva a algo que se llama la ira narcisista. Y es cuando usted violenta tanto a un ser humano que un día dice, no hay vuelta atrás. Après moi le déluge, después de mí el diluvio. Pero aquí, finalmente, ya para terminar el programa, tenemos la sensatez y la inteligencia de poder mezclar decisiones fiscales, a grosso modo, sin mayores ruidos, sin mayores inconvenientes. Claro, no yéndonos a lo tradicional, sino buscando quizás un milagro económico para poder tomar medidas. Yo creo que lo fundamental es, de nuevo, ir a los griegos, en la tradición clásica de la sabiduría que comprendió los recovecos
de los seres humanos, no perder el sentido del límite. Ya. Todo aquel que ejerce poder y que debe tomar medidas debe pensar en el sentido del límite. Muy bien. Son palabras inteligentes para que quien deba escucharlas, pues las asimile y entonces a partir de ahí tomar medidas o mantenerse en un estado que podamos sobrellevar una estabilidad que mucho nos ha costado aquí en República Dominicana. Gracias, Iván Gatón, por estar en la hora 22. Muchas gracias. Placer. Señores, mañana tenemos otra entrega que esperemos sea similar a esta, que fue bastante interesante, con Iván Gatón. Hasta mañana, si Dios quiere.